11:37, vamos al punto de prensa que a esta hora da el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refiere a las cifras de desempleo conocidas hoy. Son positivas, que es lo que hemos conocido hoy día, que la tasa de desempleo respecto al trimestre móvil anterior, es decir, la tasa de desempleo en el trimestre agosto-octubre fue de un 11,6%, esto es inferior, y ahí la buena noticia, al 12,3% que registramos en el trimestre móvil anterior, julio-septiembre. Va en la dirección correcta, va en la dirección de una economía que paso a paso se va levantando con los resguardos sanitarios, con la salida de las cuarentenas, de las situaciones de confinamiento, con el retorno de la vida cotidiana. Y quiero señalar que en este trimestre, agosto-octubre, se han creado más de 300.000 empleos, 303.000 empleos para ser precisos. Con esto, y respecto al peor trimestre, en el centro de la pandemia, que fue el trimestre móvil mayo-julio, hemos recuperado casi 600.000 empleos, nos falta muchísimo. 11,6% sigue siendo una tasa de desempleo elevadísima que causa un gran dolor para muchas familias de nuestro país, y por eso insisto, la prioridad está en el trabajo. Pero es una buena noticia que las cifras, una vez más, este trimestre móvil, este mes, van en la dirección correcta, como también lo han sido las cifras de actividad económica. Y esperamos que en el próximo IMASEC, que vamos a conocer prontamente, tengamos, como lo hemos dicho, las primeras cifras positivas de crecimiento respecto al año anterior. Ese es el escenario que hemos planteado. La recuperación de la actividad y sobre todo el trabajo es la prioridad. Yo quiero transmitir esa señal de esperanza, esa señal de mirar hacia adelante, de ver la luz, de poder proyectarnos, de poder planificar, y créannos que en el gobierno estamos haciendo todo lo que esté de nuestro lado para empujar en esa dirección. Ese es el sentido país. Y quiero comunicarles además que en esta línea vamos a proceder a una extensión de la Ley de Protección del Empleo, que es lo que nos faculta la ley. Queremos estirar lo más posible ese mecanismo, ese vehículo que ha sido tremendamente exitoso para proteger el empleo, pese a las críticas que tuvo en su minuto y que algunos todavía mantienen. Estamos convencidos de que la Ley de Protección del Empleo fue fundamental para salvar cientos de miles de empleos. Hemos visto cómo con este regreso a la actividad, como con esta recuperación de los puestos de trabajo, muchos trabajadores y trabajadoras que estaban suspendidos, cientos de miles, la verdad, han vuelto a sus puestos de trabajo, y las desvinculaciones asociadas han representado un porcentaje bajísimo de ese mundo de trabajadores suspendidos. Lo que basta para mostrar que esta herramienta, este instrumento tan importante, fue fundamental para salvar cientos de miles de empleos, y esa es la razón por la cual vamos a extender este mecanismo en todo lo que nos faculta la ley. En particular, esto tenía vigencia hasta enero, lo vamos a extender hasta el mes de marzo, y quiero señalar además que durante el año 2021 vamos a mantener vigente y vamos a extender la facultad también contenida en la Ley de Protección del Empleo de la reducción de jornada. Ustedes recordarán que la Ley de Protección del Empleo daba la posibilidad de que, por ejemplo, un trabajador que estaba suspendido y que pudiera volver a su puesto de trabajo, podía tener una media jornada, pero en lugar de recibir medio sueldo, recibía 3/4 del sueldo. Eso lo vamos a entender porque sabemos que la situación va a ser difícil, sabemos que la tasa de desempleo es alta y tenemos que ocupar todos los instrumentos para que ojalá la mayor cantidad de chilenos y chilenas vuelvan a sus puestos de trabajo. Así que noticias positivas, vamos con todo adelante. Esto depende no solo del gobierno ni del Parlamento, depende de todos nosotros, de los empresarios, de los emprendedores, de los trabajadores, de los ciudadanos. La clave está en cuidarnos, respetar los protocolos, usar la mascarilla, respetar las normas de distanciamiento. Esa es la clave para que no tengamos recaídas, rebrotes que nos vuelvan a confinar y afecten no solo la actividad económica, sino por sobre todas las cosas el empleo y la salud mental, la capacidad de nuestros niños de ir al colegio, a la escuela. Eso es lo que está en juego y eso requiere el concurso de todos. Usted planteaba, hay subsidios por parte del gobierno que han permitido también esta reactivación en cierta medida de la economía. ¿Cuál es el impacto, se puede desagregar de la cifra en general que han generado estos subsidios versus lo que se ha generado por activación económica en general del país? Bueno, aquí todo suma. Eso es lo importante entender. El desafío que tenemos es mayúsculo. Nunca hemos tenido una crisis, un shock de este tamaño, ¿ya?
Y por lo tanto, acá no existe una bala de plata, son múltiples las iniciativas que tienen que desplegarse. Yo les decía, en este presupuesto, que es el presupuesto del trabajo y la recuperación, el énfasis, como su nombre lo indica, está puesto ahí. Subsidios al empleo a través de la inversión pública, recuperación económica, inversión pública, generación de cientos de miles de puestos de trabajo. Ese es el desafío, ese es el norte, pero tenemos que concurrir todo en este esfuerzo porque el desafío es demasiado grande. Lo que usted me pregunta del programa de subsidio al empleo, la buena noticia es que hemos superado los 200.000. Esto va andando y va andando bien, y yo hago un llamado a quienes nos escuchan, a los emprendedores, a los pymes, a las empresas medianas, a todos, que ocupen este vehículo. Este mecanismo está creado para apoyarlos, para pagar una parte del sueldo de forma tal de que si tienen trabajadores suspendidos puedan volver a sus actividades, facilitar aquello con un subsidio estatal e incentivar la contratación de nuevos trabajadores recibiendo, insisto, una parte del sueldo por parte del Estado. Ese es el norte, esto va bien encaminado, esperamos que siga con mucha fuerza el programa de subsidio al empleo, para eso fue creado y sin duda ha tenido una contribución en esta recuperación de puestos de trabajo que estamos viendo a través de las cifras del INE, si bien todavía es temprano, esto lleva menos de 2 meses de aplicación para evaluar su impacto completo. También se está consultando al ministro respecto a la tramitación del proyecto del segundo retiro del 10% para conocer si hay disposición del gobierno a plantear indicaciones en torno a modificar la condición de impuesto, que esto constituya impuesto a la renta y que signifique también un pago a través del global complementario. Lo que se está planteando por parte de algunos senadores es que solo esto rija para quienes tienen más altas remuneraciones, y esto solo se puede aplicar si es que se entrega una indicación por parte del gobierno. Nosotros creemos en el régimen general. Aquí nosotros lo que señala el ministro al respecto. El régimen general, quiero ser claro, no estamos creando un impuesto, ninguno. Estamos simplemente aplicando lo que existe. Aquellas personas que les corresponda pagar algo tendrán que pagar algo por un ingreso que en el pasado no tributó. Es así de simple. Acá, insisto, no se está creando un impuesto nuevo. Quiero insistir además, para que tengan la tranquilidad quienes nos escuchan, 8 de cada 10 chilenos y chilenas no pagan impuesto a la renta. Por lo tanto, no se ven afectados en nada por los impuestos a la renta. Y como hemos dicho, ahí en adelante la tasa es progresiva, es decir, parte chiquitita al principio y termina muy alta al final para las muy altas rentas. Ese principio hay que honrarlo, hay que respetarlo, porque es lo que está en nuestro ordenamiento. También se señala que desde el oficialismo, por ejemplo, ya se han planteado voces de que el gobierno debía abrirse al menos a analizar la posibilidad de presentar una indicación, por cuanto es la única forma de poder generar cambios. Cabe recordar que es una facultad exclusiva del gobierno. Nosotros hemos planteado una propuesta que no innova en esta materia, que es respetuosa al régimen general, y vuelvo a insistir, la inmensa mayoría de quienes decidan hacer un retiro no van a pagar un peso de impuesto, porque esa es la realidad de nuestro país en materia de quién paga las tasas de impuestos. Quiero señalar que en otros países el porcentaje de la población que paga impuesto a la renta es mucho más amplio que en Chile, y esa es una discusión que se puede abordar en otras instancias. Hoy día lo que tenemos es lo que dice la ley. Este impuesto en particular concerniente a la renta, esto se desglosa a través de un pago anual, que es la declaración de renta, y estos descuentos que usted habla, cuando pone el ejemplo del $1.000.000, ¿este descuento es mensual o es del total anual cuando uno declare? Si nos puede entregar alguna especificidad respecto a eso. La gran mayoría de las personas que nos escuchan y cuando uno le habla de este tema les es ajeno. Y es muy entendible que les sea ajeno porque, como acabo de decir, 8 de cada 10 chilenos y chilenas no pagan impuestos, no se enfrentan a esto que usted me plantea. Quienes pagan impuestos saben cómo funciona esto. En la operación renta, todos los meses de abril, uno, en función de lo que ganó, tiene que pagar impuestos. Quien tiene un contrato formal, ese impuesto se lo ha retenido su empleador y, por lo tanto, sencillamente, si tiene un ingreso adicional, pagará el adicional que corresponda en el mes de abril. Pero en abril se paga por los impuestos o por los ingresos que uno tuvo el año anterior, ¿correcto? Es decir, en abril de 2021 uno va a tributar por los ingresos que haya tenido el año 2020. En consecuencia, si hay una parte de ese retiro que ocurre en 2020 y esa persona está en aquel grupo que tiene que pagar impuestos, bueno, va a tener que pagar ese impuesto en la operación renta del mes de abril. Si la persona retira en el año 2021, porque recuerden que esto tiene un año para ser retirado, va a pagar el impuesto que corresponde al año 2022, en abril de 2022. Así funcionan los impuestos en Chile
para ponerlo simple, para todos los efectos prácticos, este retiro, a quienes corresponde a un ingreso de renta, un ingreso que tiene que ser declarado, y si corresponde que pague algo, pagará algo, y si no corresponde que pague, no va a pagar nada. Ministro, si nos pudiese comentar con respecto también a, porque todavía hay dudas, es de los 300.000 aproximadamente. Bueno, se le plantea también la duda de las remuneraciones, cuál es el tope desde el cual se empieza a pagar impuestos. Las tasas de impuestos en nuestro país, todas las personas que ganen un sueldo mensual menor a los 700.000 pesos, estoy haciendo el supuesto que trabajen durante 12 meses, ¿no es cierto?, porque se toman las rentas anuales. Dicho de otra manera, una persona que gana 1 millón de pesos todos los meses, ¿ya?, paga aproximadamente el equivalente de 12.000 pesos mensuales en impuesto a la renta. O si usted prefiere, en el año, en abril, cuando tenga que hacer esta declaración, va a haber pagado algo así como 145.000 pesos en impuestos. Esa es la forma como funciona. Y bueno, si la persona, por ejemplo, esa persona que gana 1 millón de pesos, imaginemos que está desempleada, que me imagino que es como el caso que más preocupa y por eso tiene que hacer su retiro, según se señala, ¿no? Imaginemos que esa persona está desempleada hace 6 meses. Esa persona que gana 1 millón de pesos es como que hubiera tenido un sueldo de 500.000 pesos todos los meses, la mitad, ¿no es cierto?, porque estuvo la mitad del tiempo desempleado. Pues bien, en ese caso no va a pagar ni un impuesto, porque su renta es anual, ¿no es cierto? Una persona que gana en promedio menos de 700.000 no paga. En consecuencia, una persona que gana 1 millón, pero que está desempleada la mitad del año, va a haber tenido una renta promedio mensual de 500.000, no va a pagar un solo peso, y por ende, si hace su retiro, tampoco va a entrar en un tramo que tenga que pagar. Entonces, creo que para las personas que están en esos tramos de renta, que además tienen una situación de desempleo, el criterio general, la norma general, el caso general, va a ser que están en una situación en que no van a pagar impuestos. Por eso yo siempre prefiero referirme, si corresponde que pague, si hay una persona que no ha perdido su pega, que ha mantenido su renta inalterada, pagaba impuestos y ahora hace un retiro, bueno, corresponde que pague el impuesto que corresponde. Si es una renta de 1 millón de pesos, va a pagar poquito. Esos 12.000 pesos mensuales equivalen a un impuesto promedio de 1,2%, eso es chiquitito. Y si gana mucha plata, si está arriba de los 5 o 6 millones de pesos, va a pagar mucho más. Es la regla así de simple. Bueno, se le consulta respecto a si hay confianza de que desde que le vamos también se cuadre en torno a lo que va a ocurrir en la Cámara de Diputados para poder aprobar esperamos que el proyecto. tenga una buena discusión, como se dio en el Senado. La verdad, lo hemos insistido una y otra vez. El tema de fondo para nosotros es que las cosas se hagan por la vía institucional, de acuerdo a la ley, respetando las prerrogativas exclusivas del Presidente de la República, quien quiera sea hoy día el Presidente Piñera, ayer la Presidenta Bachelet, mañana otra persona, que dice relación con las facultades propias del régimen presidencial en materia de gastos, en materia de tributos, en materia de seguridad social. Ese para nosotros es el gran tema de fondo y yo quiero volver a insistir en aquello. Es fundamental que honremos las reglas institucionales, que honremos los pesos y contrapesos que tienen que existir entre los poderes del Estado y que son consustanciales a una democracia robusta y sana. Bueno, se le insiste respecto a si van a hacer viable una posible indicación para avanzar en torno a que se pague impuestos a partir de los 2,5 millones de pesos hacia arriba de remuneración. Un régimen general, el proyecto nuestro no innova en esta materia, me parece que siempre es bueno mantener las reglas generales. No veo razón para que vayamos innovando en aquello. Hoy día tenemos un retiro excepcional, pero en el cual yo quiero insistir. Nuestra principal preocupación es que esto se haga por la vía institucional y que desterremos esta práctica de legislar a través de reformas constitucionales transitorias que no conversan con el cuerpo permanente de nuestra Constitución y que van inundando las facultades privativas del Presidente de la República en un régimen presidencial. Eso es lo fundamental. Ahora tengo que volver a presupuesto, les pido excusas, pero tengo que partir. Sobre ese tema precisamente, si nos puede Se le contar consulta qué conversaciones se respecto están a llevando a cabo. conversaciones y negociaciones que se están llevando a cabo en torno al presupuesto. Bueno, hemos avanzado bien, hemos tenido jornadas maratónicas. Quiero insistir en la importancia de este presupuesto del trabajo y la reactivación, de la recuperación. Es un presupuesto extraordinario en su monto, eso es fruto del diálogo, de los acuerdos, del acuerdo del 14 de junio, tuvo el honor de encabezarlo junto a otros ministros, y muestra que ese es el camino. Muestra que cuando nos ponemos de acuerdo, cuando dejamos de lado la pelea chica,
podemos sacar grandes cosas adelante, que es la que esperan los chilenos y las chilenas. Nada más ni nada menos que un presupuesto inédito en su monto, extraordinario, con un fondo de 12.000 millones de dólares que nos permite hacer más en obras públicas, más en vivienda, nos permite financiar el subsidio de empleo, es decir, puras cuestiones que están en el centro de las prioridades de los desafíos que hoy día tenemos. Tenemos que ir hacia adelante, tenemos que dar respuesta a los chilenos, a las chilenas, el trabajo es fundamental, la recuperación es fundamental y por supuesto este presupuesto también tiene otras cosas que se financian. Hemos hablado de este ingreso familiar de emergencia más dinámico, con un sello local que esté disponible todos los otros años para darle garantía a las familias que si hay rebrotes, si tenemos que volver a cuarentenarnos o a confinarnos, vamos a estar ahí. Hay un fondo para las vacunas en que Chile se ha anticipado y tiene contratos con varias farmacéuticas para estar listo y preparado y con el financiamiento a mano de forma tal de vacunar a toda la población apenas esto sea posible. Hay fondos especiales para la salud mental, hemos incrementado el presupuesto de cultura, en fin, tenemos un presupuesto que mira hacia adelante, que busca salir de este dolor grande que ha sido esta crisis, pero insisto, nunca va a ser suficiente, esto requiere el esfuerzo y el concurso de todos. Estoy seguro que tendremos un gran presupuesto y hoy día sellaremos los acuerdos necesarios, como siempre lo hemos hecho, para que este presupuesto sea realidad y se apruebe la ley cuya plazo vence este día domingo. Muchas gracias. Escuchábamos al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refería a las cifras de desempleo, también a otros temas relacionados al presupuesto, era lo último que abordaba, y al retiro del 10% aprobado ayer en el Senado. A ver, sobre el desempleo, valoraba estas cifras, decía que eran positivas, de todas maneras entendía que era un avance, pero acotado, porque la creación de empleo todavía no alcanza a cubrir todos los empleos que se han destruido por el contexto de la pandemia. Destacaba el ministro, eso sí, que en el periodo que aborda este informe, en el último trimestre se crearán más de 300.000 puestos de trabajo y adelantaba que se extenderá hasta marzo el subsidio de empleo y que además se extiende también la reducción de jornada parcial que establece la Ley de Protección del Empleo. Ese mecanismo se va a extender hasta marzo de 2021. Y sobre el retiro de fondos ponía énfasis en la necesidad de que este pagara impuestos efectivamente. Viene la discusión en la Cámara de Diputados y ya se adelanta que este va a ser el punto central de la discusión legislativa. Si es que el retiro de fondos paga o no impuestos. El gobierno insiste en que así debe ser y el ministro especificaba allí también cómo operaba ese mecanismo de retiro y cuándo se pagaban esos impuestos, dependiendo de cuándo se realice efectivamente ese retiro del 10%.